Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Quería confirmar si están viendo ya mi pantalla, por favor. Sí, señor, estamos bien. Sí, profesor, la estamos viendo. Muy bien, Sí, profe. muchas gracias. ¿La ven? ¿Me confirman? Qué pena. De nuevo. Sí, profe, sí. Excelente, bueno. Profe. Muy buenos días, muchas gracias. Entonces, en nombre de la red de curso, del curso de Pensamiento Lógico de la UNAD, nos presentamos el día de hoy. El tutor Germán Cristancho, él es matemático, y el ingeniero Guillermo Manjarres, que soy yo, y formamos parte de la red de curso en Pensamiento Lógico. Somos adscritos a la zona sur y vivimos en la ciudad de Ibagué. Y el día de hoy nos correspondió tener esta sesión, este encuentro con ustedes. El scope o el objetivo esperado en esta unidad es explicar marco teórico de lo correspondiente a la unidad 2 para aplicar a la tarea número 2. Vamos a iniciar la metodología la siguiente. Hay un link, por favor, que el profesor Germán lo está compartiendo para que por favor nos inscribamos, ¿cierto? Tener evidencia de la actividad, de la participación. Esto, igualmente en el chat pueden hacernos todas las inquietudes que vayan surgiendo. Adicionalmente, en la presentación vamos a dar unas pausas para que cuando algún estudiante tenga alguna inquietud o quiere que reforcemos algún concepto, una aclaración, nos lo haga. Y pues lo respondo para que, pues, digamos, la actividad sea en forma bidireccional. Bueno, entonces, demos inicio. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a abarcar? Vamos a hablar acerca de los cuantificadores. Vamos a hablar de algo que se llama proposiciones categóricas. Ya es claro que tenemos mm, mm, claridad meridiana de lo que es una proposición, su clasificación y otro concepto que es el razonamiento y los tipos de razonamiento. ¿Ok? El razonamiento es es un engranaje súper importante en lo que es la lógica. ¿Ok? El curso se llama pensamiento lógico matemático, pero pues realmente es de lógica, digamos. Bueno, puntualmente, ¿qué queremos ver? Determinar el uso de los cuantificadores, clasificarlos, tener claro cuáles son las proposiciones categóricas y conocer su expresión simbólica y natural. Igualmente, ya lo había dicho, reforzamos el concepto de cómo clasificar las proposiciones categóricas y cómo hacerlo. Y por último, vamos a hablar acerca de ejemplos de racionamiento, que pueden ser deductivo o inductivo. Ya vamos a mirar cuál es cuál. Bueno, los cuantificadores son símbolos, desde el punto de vista matemático, son símbolos que determinan la cantidad que puede tener una proposición. Los cuantificadores se dividen principalmente en dos formas. Están cuantificador universal. Entonces, cuando hablo yo de un cuantificador universal, cuando estoy haciendo una expresión donde estoy hablando de todos, ¿sí? En palabras, estoy hablando de todos. ¿Sí? Me explico. Un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Todos estamos conectados en la webconferencia de pensamiento lógico matemático. ¿Sí? Entonces, ahí estoy diciendo que son todos. Es un concepto universal. ¿Okay? Cuando uno habla de un cuantificador universal, de un concepto universal, está diciendo que está incluyendo a todos los objetos de observación en esa proposición. Todos los niños van al colegio. ¿Ok? Ahí estoy, sin excepción alguna, estoy afirmando con el cuantificador universal, todos, ¿sí? Estoy involucrando a todos, que los niños van a estudiar.
¿Ok? Existe otro tipo de cuantificador, que es el existencial. Se escribe de esta forma. ¿Ok? Entonces, primero el concepto y después vemos cómo se escribe. Cuantificador existencial, lo explico. Existencial es que existe, ¿sí? Universal es que abarca todo el universo, todos los elementos susceptibles o entendidos en lo que es el conjunto, lo que es la proposición, no hablar de juntos, lo que es la proposición. Mientras que existencial es que existe. Entonces, existe un tutor, Guillermo Manjarres, de pensamiento lógico que vive en Ibagué. ¿Sí? Eso es otra observación. Existe. No todos los tutores, no todos los tutores Guillermo Manjarres de pensamiento lógico están en Ibagué, no. De hecho, solo hay uno. Entonces, en este caso aplicaría es el concepto de existencial. Existe un tutor, Guillermo Manjarres, en Ibagué. ¿Listo? Entonces, los cuantificadores me dan o me determinan lo que es cantidad en una proposición. ¿Ok? En una proposición. Y básicamente se dividen en universal, que es todos, o existencial es que existe. ¿Ok? Cuando hace referencia a la universalidad es todos los elementos susceptibles de ese análisis que estoy observando cuando hago las proposiciones, por ejemplo, o cuando determino un conjunto. Pero ahorita estamos hablando de proposiciones. ¿Listo? Todos los deportistas son saludables. Ahí estoy dando un concepto de carácter universal, porque estoy hablando de todos, pero ¿cuáles todos? Los médicos, no, de los deportistas, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos, cuando es de carácter universal, se expresa así. Se expresa así, de carácter universal. Y sinónimos de todo es para todo X, ¿cierto? Para todo ave, toda ave vuela, ¿sí? Mm, eh, para todo ciclista es, tiene buena capacidad de respiración, ¿ok? Entonces aquí vemos unos sinónimos para todo. Mientras que el existencial, ya lo dijimos, se escribe de esta forma, este símbolo, ¿cierto? Y habla de existe. Entonces, existen algunos tutores de pensamiento lógico en Ibagué, Germán y Guillermo. Algunos tutores de la red de curso de pensamiento lógico están en Ibagué. Existe por lo menos un tutor que se llama Guillermo Manjarres. ¿Ok? Bueno, eso es cuando yo utilizo los cuantificadores en forma afirmativa. ¿Ok? En forma afirmativa. Pero lo puedo usar en forma negativa, hacer la negación. ¿Y la negación qué sería? Si es universal afirmativo, es todo, la negación sería no es cierto, o también podemos decir ninguno. Ningún tutor de la UNAD, ningún tutor de la UNAD es, está en Estados Unidos. Toda la red de curso en este momento está toda en Colombia, por ejemplo. Ningún tutor. O no es cierto que hayan tutores de pensamiento lógico de la UNAD en Estados Unidos, por dar un ejemplo. Entonces, ahí estoy haciendo la negación de todos. Entonces, la negación de todo es ninguno. Y se expresa matemáticamente, a través de símbolos, ¿sí? Se expresa con esta forma, ¿sí? Como una A al revés y este símbolo acá. ¿Ok? A veces se pone como una especie de indicador así como de una ñ, ¿cierto? Como una ñ, así de esta forma, o un signo menos.
Bueno, existe el otro. El no existe algún. No existe un director del curso de pensamiento lógico en Ibagué. No existe. Ok, entonces es una negación existencial. Primero que todo, porque estoy hablando de un caso particular. Un director es uno solo. No estoy hablando de los directores. Un director. Ok, y en este caso no existe. ¿Por qué? Porque la directora, nuestra directora, está adscrita al centro de Cali, ¿cierto? Carolina está en Cali, entonces no está en Ibagué. Y es un caso particular negativo. ¿Listo? Entonces, ahí estamos definiendo básicamente los 4 tipos de cuantificadores. Todos, ninguno, existe o algunos, no existe o no existe. ¿Listo? Universal, afirmativo negativo es de carácter universal, como su nombre lo dice, todos. Existencial es de carácter particular, o sea, ciertas condiciones. Existen aves que tienen existen aves que tienen plumas, ¿ok? Que son la mayoría. Hay unas que no tienen plumas. El pingüino tengo entendido, por ejemplo, que es una ave, pero no tiene plumas y nada siendo ave. Entonces, eh, eh, particularmente, una u otra se emplea de acuerdo a la observación, a la premisa, a la proposición que nosotros vayamos a usar. Entonces, vamos a pasar al tema siguiente. Entonces, quiero parar acá un segundo. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Profe, entonces sería para ninguno. Discúlpame. ¿Cómo te llamas? Buenos días, mucho gusto, Juliana. Juliana, mucho gusto. Cuéntame, ahora sí. Profe, pregunta, ningún sería entonces la E con el slash. No, ninguno es la negación de todo. ¿Sí? Y es esta. Ven, te la muestro, Juliana. Mire, esto es ninguno. Esto es todo. Juliana, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Esto es todo. Esto es, y la negación de todo es que ninguno. O sea, todos vamos a jugar. ¿Qué es la negación de todo vamos a jugar? ¿Qué es lo contrario? Ninguno va a jugar. Sale a jugar porque está lloviendo. ¿Ok? Ahora, existe un tutor Guillermo Manjarres. La negación de esto es no existe un tutor Guillermo Manjarres. La Alexandra otra, está levantando la mano, ingeniero. Existen tutores, perdón, ¿me dices algo? Ingeniero, a Alexandra Londoño está levantando la mano. Bueno, ya entonces vamos con Alexandra. Entonces, existe tutores de pensamiento lógico en Ibagué. Y esto es, no existen tutores de pensamiento lógico en Ibagué. ¿Aclaro tu duda, Juliana? Sí, profe, gracias. Bueno, que sí. Bueno, tenemos una estudiante también que alzó la mano. ¿Puedes, por favor, hacernos la pregunta? Buenos días, profesor Guillermo. Mi nombre Buenos es días. Alexandra Londoño, pertenezco al UDR de Cali. Excelente, mucho gusto. Tengo una pregunta, gracias. Tengo una pregunta frente a, entiendo que pueden haber premisas, en este caso una existencial que comience por algunos, pero inmerso va una negación. ¿Sí? Entonces me gustaría de pronto si ahorita en ejemplos que podamos revisar, podemos revisar el caso porque tengo ahí cierta confusión. Claro porque que sí. pues a pesar de que es una proposición existencial, me cuesta un poco entender en qué momento debo dar esa negación. Claro que sí. Bueno, eso es lo que viene aparte porque vamos a encadenar. En este momento
aunque yo ya lo toqué, hablé de conjuntos, hablé de proposición, ¿ok? En esta parte, básicamente lo que he hablado es de unas cualidades, unas cualidades como de cantidad, universal, todos, ninguno, existe, no existe, ¿ok? Pero todavía no lo he, digamos, concatenado con lo que son las proposiciones categóricas, que es lo que viene, ¿vale? Entonces, ahorita, primero que todo, lo esperado es que sepamos los tipos de cuantificadores: universal, universal negativo, existencial afirmativo y existencial negativo. Eso es la primera parte. Y ahí ya vamos a concatenar esto con lo que son las proposiciones y espero que te vaya a quedar claro. Entonces, continuamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Vale. Si algo, me vuelves y me acuerdas. Perfecto, gracias. Bueno. Entonces, vamos a ver aquí ejemplos de cuantificadores, aunque ya me había adelantado. Entonces, tenemos acá cuantificador universal afirmativo. Todas las plantas son verdes. Entonces, aquí veamos lo siguiente. Y sin entrar al concepto, estamos viendo ejemplos de cuantificadores, ¿vale? Pero pues ellos solos no funcionan, ¿no? Entonces, todas las plantas son verdes. Entonces, vemos que el símbolo es la letra de todos. Mire, la A como al revés. ¿Listo? Lo digo de forma así general, mire, así se identifica. Y podemos ir viendo que este cuantificador está siendo aplicado sobre una proposición. ¿Sí? Una proposición, acordémonos, ¿qué contiene? Mejor, una proposición que contiene. Tiene un sujeto sustantivo. ¿Aquí de quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de animales? De las plantas. De las plantas, correcto. Entonces, hay un sujeto puntual y específico, sustantivo, del cual estoy hablando, de las plantas, no de animales, no de minerales, sino de las plantas. ¿Hay algún verbo acá? Son. Entonces, miremos, yo soy, tú eres. Son ¿sí? el Ellos conector. son, exacto, conector es el verbo y aquí está el complemento. Entonces, aquí tengo una proposición y sobre ella está aplicado un cuantificador universal. ¿Por qué digo que es universal afirmativo? Porque estoy afirmando que todas las plantas son verdes y no estoy diciendo que algunas, estoy afirmando que lo son todas, no que existen ni que algunas, sino todas. ¿Ok? Miremos el siguiente ejemplo. Ningún estudiante reprobó la materia. Entonces, esto se denota, aquí se hubiera podido haber puesto, segundo, mire, aquí se denota de esta forma. Y decimos, ningún estudiante reprobó la materia. ¿Ok? La negación se denota, con estos símbolos. ¿Sí? Y esto se llama un cuantificador universal. Universal, ¿por qué? Porque está hablando o está generalizando de todos los estudiantes. Y es negativo porque está diciendo ninguno. ¿Sí? Y ninguno es lo contrario a todos. Entonces, este cuantificador aquí se llama cuantificador universal negativo. Bueno, acá hay otro ejemplo. Cuantificador existencial. Se denota con este símbolo, como la E al revés. Existe, aquí lo veíamos. Ahí está. El cuantificador existencial se denota con el símbolo E al revés. Algunos hombres son sabios. Algunos hombres son sabios. Entonces ahí no estamos hablando de todos, sino de algunos. Existen algunos hombres sabios o algunos hombres son sabios.
Entonces, ese es un cuantificador, porque lo estoy afirmando, primero que todo, y segundo, estoy hablando no de la generalidad, la globalidad, la universalidad, no, sino estoy particularizando esa característica en algunos componentes, dicho de esa forma, de lo que son los hombres. ¿Ok? Entonces, ese es cuantificador existencial. Ahora miremos negativo. Algunas aves no pueden volar. Entonces, ¿estamos hablando de todas las aves? No, de algunas. Entonces ya eso es existencial. Es un caso particular. Algunas aves, ejemplo, un avestruz es muy grande, gigante, tiene plumas, pero el animal que es un ave, avestruz, no puede volar, por ejemplo. Entonces, algunas aves, pero la gran mayoría sí lo pueden hacer. Algunas aves no pueden volar. Entonces, existe alguna X, existe alguna avestruz que no pertenece al conjunto, de las aves voladoras, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso lo miramos más adelante, ese tipo de particularidades de lo que es la expresión formal, pero ahorita lo que nos interesa es que nos quede claro que esta es la forma en que expresamos el grupo de algunos elementos que no cumplen una cierta característica. Entonces, algunos elementos, existen algunos X, no cumplen una característica. Entonces, algunos elementos, ¿cuáles elementos? ¿Estoy hablando nuevamente de plantas? No. ¿Estoy hablando de gatos? No. ¿De quién estoy hablando? ¿Cuáles elementos estoy hablando, tutor Guillermo? Estoy hablando de aves, ¿correcto? Y esos casos particulares de aves, ejemplo, el avestruz, digo yo, algunas aves, o sea, no estoy globalizando, sino particularizando, hablando entonces en caso de un cuantificador existencial, estoy diciendo que algunos aves cumplen la característica o no la cumplen. ¿Cuál es la característica primero que todo? Si pueden volar. Ok, y estoy diciendo que algunos aves no pueden volar. Ejemplo, el avestruz, ejemplo, el pingüino, una gallina, es un ave, no puede volar. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo cómo aplicamos cuantificadores sobre ciertas proposiciones. Entonces, cuantificador universal afirmativo es todos, cuantificador universal negativo es ninguno, cuantificador existencial afirmativo son algunos, cuantificador existencial negativo es algunos no cumplen la condición, no pueden volar en este ejemplo, y hay un caso particular, cuantificador existencial único, que es un caso particular del existencial y se denota con este símbolo, E al revés y un signo de admiración. Entonces, en el fútbol colombiano hay un único equipo ganador. Solo hay un ganador por torneo, no hay dos. ¿Correcto? ¿Quién fue el ganador del torneo, no sé, de fútbol? Yo no soy de fútbol. ¿Cuál fue el ganador del torneo de fútbol 2020, torneo 2? ¿Quién fue? No, ya ni me acuerdo. Bueno, pero lo que sí sé es que fue un solo equipo. Entonces, existe un único ganador del torneo de fútbol profesional colombiano. ¿Listo? Entonces, aquí ya que vimos aplicación del cuantificador, de los cuantificadores en proposiciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se expresan formalmente y eso? Todavía no he entrado ahí. Sí hemos reforzado el concepto de cómo se deben denotar los cuantificadores. Entonces, nuevamente, ¿alguna duda? Profesor, tutor Germán, ¿alguna pregunta en el chat o algún estudiante que por favor no hemos bloqueado micrófonos? Si alguien tiene alguna inquietud. Profe, sí, hay una inquietud donde habla de los cuantificadores existenciales negativos, como les está expresando simbólicamente el P entonces, no P entonces Q, ese pedacito, profesor. ¿Tú me hablas? ¿Cómo te llamas? ¿Ya habíamos hablado? Sí, Janet Polanco de la ciudad de Cali. Janet, mucho gusto. Mira, Janet, entonces me estás preguntando por esto que estoy mostrando acá, ¿cierto? Sí, profe, sí. Bueno, ahí ya estoy entrando un poco a lo que es la simbología de la expresión formal, pero es cierto, toca tocarlo para que nos quede bien claro. Entonces, cuantificador existencial. Entonces,
es claro que identificamos que es un cuantificador existencial porque no estamos hablando de todas las aves, sino de algunas aves. ¿Es correcto? Sí, profe, sí. Entonces, cuando uno dice algunas, ya sabemos que se expresa de esta forma, la I al revés. ¿Listo? Entonces ahí no hay lío. Ok, pero ¿qué estamos diciendo? Algunas aves no cumplen cierta característica. ¿Cuál es la característica? Entonces, Volar. o que puedan o no puedan volar. Ok, entonces la característica la han expresado formalmente en este conjunto PX. ¿Listo? En este X. Y lo que está diciendo es que existen algunos X ¿sí? Algunos X, existen algunos X que no cumplen la característica. Entonces, la característica aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la característica acá, apreciada estudiante? De esta afirmación, de esta proposición, de en este Volar. que puedan volar. Esa es la Sí, característica. que puedan volar. Que puedan volar. Muchas gracias. Ahí nos apoyaron, que puedan volar. Esa es la cualidad, la característica sobre la cual yo estoy determinando si hay, si no hay, si todos o ninguno. Ningún hombre vuela, por ejemplo. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De ahorita, de la característica de que puedan volar. ¿Listo? Estamos hablando de la característica que puedan volar. Entonces, aves que puedan volar. Entonces, existen algunas X, existen algunas aves que no tienen esa cualidad. Existen algunas X, existen algunas aves que no tienen la cualidad de volar. Y ese no se denota aquí con este simbolito acá y aquí está de que no existe. No sé si ahí fui claro. Miremos a ver, Germán. Sí, Guillermo, yo creo que más adelante podemos avanzar y más adelante es mucho más claro cuando presentemos los ejercicios y Sí. va a ser mucho más tangible porque estamos en la parte teórica y ellos no pueden, como se dice, palpar la comparación que tú haces. Más adelante en los ejercicios que están ya expuestos en la presentación es mucho más claro y vamos a poder contestar las preguntas mucho más claras, si te parece. Vale, correcto. Sí, yo también estaría de acuerdo. Bueno, entonces vamos a continuar y retomamos ese tema. Ahorita, entonces, estos son los cuantificadores, creo que ya están claros. Hemos adicionado un caso particular puntual, que es el existencial único. ¿Listo? Que es cuando se individualiza una sola persona, se individualiza. Entonces, solo hay un tutor, Guillermo Manjarres, de pensamiento, solo hay un tutor, Guillermo Eduardo Manjarres Mogollón, de pensamiento lógico matemático. O sea, ahí estás individualizando un único, como un único individuo, ¿sí? Entonces, existe, con la certeza de que solo es esa persona. Ok, entonces, ejemplos de cuantificadores. Entonces, nos ponen acá. Vamos a mirar estos ejemplos. Entonces, un argumento. Estudiantes de pensamiento lógico trabajan mediodía. Tutor trabaja individualmente y son atentos. ¿Sí? Entonces, aquí nos dan o nos indican dos posibles respuestas de cuantificador. Entonces, ustedes tienen que poner, o habría que poner la más apropiada o la que consideremos. ¿Cuáles son los cuantificadores? Aquí los vimos. Todos, no es cierto, ninguno, existe, no existe. ¿Sí? Algunos. Entonces, estudiantes de pensamiento lógico trabajan mediodía. Entonces lo vamos a cambiar por algunos estudiantes de pensamiento lógico trabajan mediodía. ¿Por qué? Porque hay otros que trabajan todo el día y otros solo están estudiando, ¿no? Entonces, algunos estudiantes de pensamiento lógico trabajan todo el día. Ok. Entonces, algunos. Cuando yo hablo de algunos, estoy hablando de qué tipo de cuantificador. Cuando hablo yo de algunos, si alguien me colabora. Existencial. ¿Cómo te llamas? Correcto. Stephanie, muchas gracias. Correcto. Existencial. No estamos hablando de todos, estamos de que existen algunos estudiantes, ¿cierto?, que trabajan medio tiempo. Ok,
qué? Porque algunos trabajan tiempo completo y otros pues están solo dedicados al estudio. Entonces, algunos estudiantes de pensamiento lógico trabajan mediodía. Exacto. Entonces, como bien nos indica Stephanie, lo identifica como existencial y el existencial se expresa de esta forma. Bueno, ahora, segundo, ¿lo está afirmando o lo está negando? Lo está negando. ¿Lo está negando? ¿Estás Lo seguro? está afirmando, en algunos lo está afirmando. Está afirmando. Afirmando. Que sí. Lo está afirmando. ¿Alguien dijo que lo está negando? ¿No le queda claro No, cuando sí. lo afirma lo niega o fue un lapsus? No, estaba pensando ya en ningún tutor trabaja individualmente. Ibas un paso adelante. Vale, Sí, no, pero en lo perdón. que es el ejemplo que estamos, algunos estudiantes de pensamiento lógico trabajan mediodía, ¿es claro que lo estamos afirmando? Sí, profe, claro. Vale, muy bien, gracias. Entonces, es claro que estamos afirmando. Algunos estudiantes trabajan al mediodía, lo estoy afirmando, afirmativamente estoy hablando de algunos estudiantes. Ok, entonces esto se llama y que esto es un cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? ¿Y cómo se expresa? Con la E. Exacto. Entonces, existe algunos estudiantes de pensamiento lógico tales, existe algún estudiante de pensamiento lógico X tal que ese estudiante X trabaja mediodía. Pues existe algún estudiante de pensamiento lógico matemático X tal que ese X trabaja mediodía. ¿Ok? Entonces, existe estudiantes de pensamiento lógico X. ¿X quién es? Entonces, X El sujeto. es el sujeto y puede ser, y ese X puede ser Natalia, Alexander, ¿cierto? Angie, Brian, Carlos, ¿cierto? Carolina, Cindy, Daniela, Deyanira, Duván, Stephanie. ¿Soy claro? Que ese X es cualquiera de nosotros que pertenezcamos a esa condición de estudiantes de pensamiento lógico. Sí, profe. Ok. Sí, Ya profe. abrí esto y ya no sé cómo minimizar. Muy bien. Entonces, Profesor, buen día, tengo una consulta. bueno, ¿cómo te llamas? Buen día, soy Rosario Ruiz. Mucho gusto. Yo también tengo otra consulta que abrí esto y ahora no lo minimizo. Ahora, ya lo pude resolver. Rosario, ¿cómo estás? Cuéntame. Mire, tengo una consulta en el ejemplo anterior donde estaba el de volar. Si en el cuantificador se niega y en el predicado se niega, ¿se tiene que negar en la simbología? ¿A qué voy? Por ejemplo, si en la simbología me dice ningún pájaro, o sea, en la parte donde decía no vuela, el predicado es que no vuelan. Entonces, yo tendría que negarlo también en la simbología. No está sobreentendido que si en el predicado está que no vuelan, porque lo tengo que negar en la simbología también. Yo creo, Germán. Ingeniero, bueno, lo que pasa es que nuestra presentación viene por pasos. Más adelante vamos a ver lo de la simbología. Lo que no queremos es que se confundan, ¿sí? Vamos pasito a pasito. Aquí vamos, más adelante vamos a ver cómo se mira el cuantificador, cómo se identifica y cómo. Pero si tú estás negando, va el cuantificador y después va la negación porque depende de la acción, ¿sí? Por ejemplo, en la presentación decimos... no existe. Dame un ejemplo que en el cual tú me digas aquí o aquí para yo podértelo explicar, porque yo puedo explicar mi ejemplo y tú no me lo puedes entender. Vámonos al grano. Dime específicamente en cuál y te explico. Mayra, si quieres puedes bloquear la cámara, Mayra Martínez. Profe, usted tenía el ejemplo de los animales que pueden volar. Sino que es que yo tengo el ejemplo de mi ejercicio y creo que no es válido que yo exponga mi ejercicio para que me aclaren la duda. ¿Me lo muestra, Guillermo, por favor? ¿Devuelve la presentación? Sí, creo que es una presentación anterior.
Ahí. Ahí, exacto. Listo. Ahí donde se coloca algunas aves no pueden volar. No puede, o sea, ya se saben que algunas no pueden volar. Entonces, él, en la parte de la simbología, él vuelve y lo niega con la letra P. Entonces, no sé por qué lo niega, pues si ya en la oración está de que no pueden volar. Bueno, te cuento, lo que pasa es que esa simbología aquí hay un cuantificador de existencia. Dice, existe una X, que esas que son las aves, pero las aves, todas las aves, si tú defines, hay unas que vuelan y no vuelan, te dice, no pueden volar. La N quiere decir que tú estás definiendo la preposición que es negativa. Por ejemplo, todas las aves vuelan. Ahí dice, existen unas que no pueden volar. Tiene que ir el símbolo negativo ahí para poderlo definir. Porque hay dos opciones, o vuelan o no vuelan. ¿Sí quedó claro? Sí, Es que yo, o sea, mi consulta es si ya está en la oración y la oración ya me dice que no pueden volar, pues se supone que P es que no pueden volar o P Ya, es que ya entendí. vuelan. Ya, Ok, ahora no, sí. Sí, ahora sí me quedó claro. No, mire, las proposiciones se toman siempre afirmativo. O sea, yo digo, Guillermo es deportista. Esa es la proposición P. Pero la proposición P es, Guillermo no es deportista. No, eso no es la proposición. Eso sería no P. Pero la proposición es, Guillermo es deportista. Ok, no, la proposición es afirmativa, siempre. Eso es o sea, yo de, tengo, eso es de la unidad anterior. Siempre es o sea, afirmativo. o sea, yo tengo que tomar la oración en afirmativo y si a mí me las ponen en negativo, yo tengo que negarlas en la simbología. Exacto, sí, señora. Qué pena, lo pasé yo por alto, pero eso es de la unidad anterior. Qué pena. Acá no, tranquilo, muchísimas gracias. Sí, las proposiciones deben tener un sujeto, deben tener una acción, un predicado, ¿cierto? Sujeto, verbo, acción, predicado, tienen que poderse catalogar como falso y verdadero y lo que dice la bibliografía es que se deben dar en afirmativo. ¿Me corrige, Germán? Sí, señor, Es en está muy bien. afirmativo. O sea, profe, que si en la oración a mí me niega el cuantificador y está negado el predicado, yo niego dos veces, niego tanto en el cuantificador como en el predicado. No. Hay que revisar y mirar bien la oración, porque no van a ser dos negaciones. Sí. Por ejemplo, si ahí dijera ninguna ave no puede volar, entonces ningún es el cuantificador, o sea que negaría en el cuantificador. Y si no pueden volar, tendría que negar en el predicado, si me refiero a la simbología, ese es como el contexto más o menos. Correcto. Profe, buenos días, disculpe, tengo una consulta. Mi nombre es Marta. En el ejemplo que está justo en la presentación que está mostrando, que dice algunos estudiantes de pensamiento lógico y matemático trabajan nuevo día, ya hay dos símbolos nuevos, que es la I al derecho y la U. Eso yo no lo he entendido. Vale, porque no llegué allá. ¿Cómo te llamas? Ya. Marta Gudelo. Pero Marta, ya iba para allá. Entonces, creo que ya quedó claro lo que porque nos interesa que quede lo más claro posible. La compañera tenía inquietud si sobre una cualidad dada y venía negada, pues ¿por qué había que negarla? Entonces, no, las proposiciones se toman en carácter afirmativo. ¿Ok? Entonces ya quedó claro. Si no quedó claro, es lo mismo. La proposición P, Guillermo es deportista. Si digo Guillermo no es deportista, no es que esa sea la proposición P, no, eso es la negación de P. Guillermo no es deportista, es la negación de P, donde P es Guillermo es deportista. Continuamos. Entonces, algunos estudiantes de pensamiento lógico trabajan mediodía. Ok, entonces algunos estudiantes de pensamiento lógico, ¿estamos hablando de todos? No, de algunos. Ya con una compañera también logramos identificar que estamos hablando de un cuantificador existencial y que lo estamos aplicando en forma afirmativa. ¿Listo? Cuando es algunos y existencial es de esta forma.
¿Ok? Bueno, tú me preguntas qué significa esto. Esta E significa pertenece. Pertenece. Ok, profe, Y gracias. este U indica universalidad, que pertenece al conjunto universal. Pero, ¿qué es ese conjunto universal? Habría que identificarlo. Ese conjunto hace referencia a los estudiantes de pensamiento lógico. Entonces, yo tengo un conjunto, porque ahí no estoy hablando de los estudiantes de psicología, ni los estudiantes de cátedra unadista, no, estoy hablando de un caso particular, perdón, estoy hablando de un análisis suscrito a los estudiantes de ingeniería electrónica, no, estoy hablando de un análisis, de una observación para los estudiantes de, ni siquiera de un programa, de una carrera, no, de una materia que se llama pensamiento lógico matemático. Entonces, esa U me está identificando la universalidad de lo que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, ¿de quién estoy hablando? ¿De los sociólogos, de los psicólogos? No. Ni los ingenieros electrónicos. No. Estoy hablando de los estudiantes de una materia. Entonces, existen un X. ¿Un X quién es? Por ejemplo, tú. ¿Ese X quién es? Cualquiera de los participantes de esta web que sean estudiantes de este curso. ¿Vamos ahí? Sí, señor, Guillermo, muchas Entonces, gracias. acá dice, existe algunos estudiantes de X, como tú, digamos, bueno, no te conozco, pero como, digamos, como tú, como cualquiera de los que estemos aquí, existe alguno, no sé si ese sea tu caso, que pertenezcan a la materia de pensamiento lógico, donde ese X trabaja a mediodía. ¿Sí? Habrá otros que trabajan todo el día, o otros pues solo están estudiando. Entonces, así expresamos ese argumento, lo expresaremos de esta forma. Otra forma válida decía decir, existe un X que pertenece a U, existe un X que pertenece a U, que pertenece al conjunto, tales que pertenece al conjunto de los estudiantes de pensamiento lógico, o sea, no necesariamente U, y que trabajan mediodía. O sea, esto se puede expresar de varias formas, así como uno también cuando habla puede expresar lo mismo de varias formas. No es que de otra forma necesariamente esté incorrecto. O sea, esta es la simbología, tener claro hay que tener claro el cuantificador que voy a usar, es importante, y tener claro la cualidad, súper importante. Y que existe o todos, no es, o pertenece, este también es clave ahí. Bueno. Ingeniero Guillermo, no vamos a abrir tanto las preguntas y les vamos a pedir a los estudiantes que vamos a abrir sesiones cuando terminemos los microtemas, porque son muchos estudiantes y todos tienen sus preguntas. Y las preguntas pueden ser generalizadas. Entonces, cuando finalice cada uno de los microtemas, vamos a abrir el espacio para las preguntas porque también pedirle el favor de pronto a un compañero, no sé el nombre, es de apellido Córdoba, tiene la cámara abierta y como estamos grabando la sesión, pues no se ve bien para todos. Si puede cerrar la cámara. Un estudiante de SAMC Córdoba. Bueno, miremos, gracias, muchas gracias. No se pudo identificar tu nombre. Bueno, existe el otro ejemplo. Ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. Entonces, ahí estamos hablando de ninguno. Ninguno es lo contrario de todos. Entonces, nosotros habíamos visto que ninguno, es decir, cuantificador universal negativo, se expresa de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan dos cualidades. Tutor trabaja individualmente y son atentos. Entonces, no existe
ningún X que pertenezca a U, tales que ese X trabaja individualmente y X no es atento. Entonces, esto ya sabemos que es el conector lógico I. Y como ya lo habíamos determinado, el primer caso era un cuantificador existencial afirmativo y el otro caso es cuantificador universal negativo. ¿Listo? Ah, bueno, acá tenemos otros ejemplos, qué bueno. ¿Toda experiencia es buena o mala? Entonces, cuando estamos hablando de todo, estamos hablando de universalidad, de todos. ¿Cómo se expresa el todos? Pues así. Entonces, mira, aquí está, cuantificador universal. Y es afirmativo, importante eso, afirmativo, cuantificador universal afirmativo. ¿Toda experiencia es buena o mala? Todo X es bueno. Entonces, todo X, ¿quién es X? Deportes, carreras de universidad, ciudades, no, son experiencias. X es una experiencia. Toda experiencia X, tal que esa X puede ser buena o es mala. Entonces, mire, aquí nos están expresando, estamos expresando de una forma consistente, muy importante. Tener claro quién es el X, ¿sí? Y el tipo de cuantificador. Entonces, aquí estamos aplicando de otra forma. Acá tenemos otro ejemplo. Algunos estudiantes trabajan y estudian. Entonces, ¿estamos hablando de todos los estudiantes? No, de algunos. ¿Estamos hablando en forma afirmativa? Sí, señor. Entonces, es cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? Algunos estudiantes trabajan y estudian. Ya sabemos el algunos cómo se expresa. Con esta al revés. Entonces, existe algunos estudiantes X tales que esos estudiantes X trabajan y estudian. Entonces, aquí está expresada de otra forma. El I aquí de otra forma. ¿Listo? Antes de seguir con el siguiente tema, ahí sí deberíamos, Guillermo, dar dos Espacio preguntas. preguntitas. Listo, claro que sí. Sí, porque ya empezamos el siguiente tema. Yo tengo una consulta, Te escuchamos. profesor. Mira, entonces, según lo que vi, cuando es el conjunto, los cuantificadores universales, se debe poner lo que son los símbolos, el tal que con el universal, que pertenece al conjunto universal. Pero cuando son existencial, ya no se le pone esos símbolos, ¿cierto? Más o menos es lo que entendí. Pues mire, En la simbología del argumento. Este es un existencial. Y ahí Claro, los cuando es símbolos. existencial no lleva los símbolos que es este símbolo se llama, él pertenece al conjunto universal, ya no irías en esos símbolos, ¿cierto? Lo puedes poner. O sea, todo depende. Sí. Sí. O sea, lo puedes hacer así o lo puedes hacer así. Ah, ok, es válido de las dos formas. Sí. Mire, este es un universal negativo y este es un universal afirmativo. Y mire que este le puso Sí. pertenece y este no. Claro, pero y a los existenciales ya lleva otra fórmula. Sí, mira, aquí hay otra forma de simbología, ¿vale? Ok, Sí. gracias. Te lo digo, mira, es como cuando uno habla, yo te puedo decir una cosa de una forma o de otra forma y nos entendemos. Lo mismo en la simbología, como la apliques, ¿ves? Profesor, Listo. qué pena, nuevamente con Alexandra de Cali. ¿Usted me podría ayudar en poder demostrar simbólicamente el ejemplo de las aves? ¿Algunas aves no pueden volar? Ahorita lo buscamos. Porque eso es, lo debo tener en otra presentación. ¿Y dónde está? Porque no lo tengo acá en otra presentación. Pues, no, digamos que yo decía era partiendo del ejemplo que vimos anteriormente.
Entonces, el de ¿qué las es? aves. Algunas aves no pueden volar. Algunas aves no pueden volar. El cuantificador existencial negativo. Ah, ok. Esto podemos demostrarlo simbólicamente utilizando el pertenece al universo. Sí, podríamos decir, existe a ver, existen un X, el X, ¿quién es? Unas aves. Existe un X que puede ser un pájaro, no sé, yo no sé de aves, pero un gorrión, o no, como es negativo no vamos a hacer. Entonces un X puede ser un avestruz que es un ave. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces existe un X que pertenece al conjunto universal de las aves. Ese X es el avestruz, ¿cierto? Entonces ese X pertenece al conjunto universal de las aves. Ok, tal que ese X, ¿sí? Tal que ese X no pueda volar. No vuela. ¿Sí? Sí. Pero pues uno tiene que identificar quién es el U. Sí, señor, muy bien, Guillermo, así es. ¿Listo? Muy bien contestado. Uno tiene Si que no hay más, identificar seguimos quién con el es el U. siguiente tema. Bueno, siguiente tema. Y si no, no alcanzamos. Sí, y la web, o sea, si se dan cuenta, pudimos entrar sobre el tiempo porque ya viene la siguiente. Bueno, proposición categórica. Las proposiciones categóricas son aquellas que hacen afirmaciones incondicionales. Entonces, una proposición categórica que es palabras más, palabras menos, son las mismas proposiciones que ya conocemos unidas a un cuantificador. ¿Sí? De tal forma que hago afirmaciones, como lo dice, incondicionales, o sea, categórica, o sea, su nombre lo dice, categórica. Todos los hombres son mortales. ¿Sí? Eso es decir, eso es categóricamente, estoy diciendo que todos los hombres en algún momento vamos a morir. Mientras que una proposición no es categórica si es condicionada. Si tengo el día libre, entonces voy a la playa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos al conector entonces dos proposiciones, ¿cierto? Dos proposiciones simples unidas a través de un conector lógico haciendo una proposición compuesta, como ya vimos en la unidad anterior para la tarea 1, unido con el conector entonces, pero eso no es una proposición categórica. Estoy diciendo si se cumple X, entonces, si se cumple P, entonces Q. ¿Ok? Eso no es categórico, no es una proposición categórica. Una proposición es categórica, discúlpeme la forma, cuando usted no hay condicionante alguno. Es, no es, hay, no hay. Listo. Proposiciones categóricas. Entonces, la construcción, así como vimos las proposiciones cuando las identificamos en sus cualidades iniciales, en la unidad pasada, las proposiciones categóricas que tienen un cuantificador, entonces ya sabemos qué son los cuantificadores y él determina si la proposición cuando se refiere a los sujetos son todos, algunos, existe, no existe, ninguno. ¿Okay? Ese es el cuantificador. Sujeto es el elemento, los elementos sobre los cuales se está hablando en la proposición, el sustantivo. La cópula es el verbo que une el sujeto con el predicado. El verbo, pues sabemos que es la acción y ¿quién la hace? Pues el sujeto. Y el predicado o complemento es la cualidad de lo que se afirma o se niega del sujeto. La cualidad. Entonces, una proposición categórica tiene el cuantificador, ya sabemos todos, ninguno, existe, no existe, ¿ok? El sujeto, cópula y predicado, que es lo que ya conocemos nosotros de la unidad anterior, lo que es una definición o componentes de una proposición. Entonces, veamos el ejemplo. Todos los hombres son mortales. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De los animales o algo? No, estamos hablando de un sujeto particular que es los hombres. Entonces, estamos hablando de hombres. Bueno,
estamos hablando de hombres. La cualidad, bueno, estamos hablando de hombres. El cuantificador es todos. La acción que hace ese sujeto, es decir, la acción que hacen los hombres, en este ejemplo es el verbo ser. Yo soy, tú eres, ellos son. Son. Esa es la cópula. Y el predicado o complemento es mortales, que es lo que se afirma o no se afirma. Es decir, aquí en este caso está afirmando que son mortales o que serían, o lo contrario, que serían inmortales. Otro ejemplo, algunos vehículos están en mal estado. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De aviones, de lanchas? No, estamos hablando de un sujeto puntual, de un sujeto puntual, no, de un ejemplo, de un sujeto, un sustantivo, un nombre, que son los carros, son los vehículos. ¿Sí? Y está acompañado del cuantificador algunos. ¿Vale? Algunos. Nuevamente, la cópula o el verbo sobre el sustantivo es el verbo estar, están, ellos están, ¿sí? Se conjuga. Y el predicado cualidad es mal estado, lo cual da la cualidad sobre este vehículo, que se afirma o se niega, ¿están en mal estado o no están en mal estado? ¿Listo? Entonces, en este ejemplo de lo que es proposiciones categóricas, tiene su estructura, cuantificador, sujeto, cópula o verbo, ¿cierto? Mire, cópula es el verbo y el predicado, que es lo que se afirma o se niega. ¿Listo? Y aquí vemos dos ejemplos. Seguimos pues. Entonces, las proposiciones categóricas, ¿cómo las puedo clasificar? Pues de acuerdo también al cuantificador y a las cosas que yo... Entonces, las puedo identificar por cantidad. Entonces, universales, si son todas o en ninguna. Particulares, si hablo de algunos. O singulares, si existe un único tutor, Guillermo Eduardo Manjarres como yo, de pensamiento lógico. Entonces, este es el caso particular, individual, singular. Casos particulares, algunos tutores, universales, todos los tutores. ¿Sí? Universal, todos los estudiantes estudian, particulares, algunos estudiantes trabajan, y singulares, un único estudiante trabaja en tal empresa, de tal horario, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que esas cualidades lo hagan de forma particular e individual. ¿Listo? Y la cualidad, la calidad es que esta pueda ser afirmativa o pueda ser negativa. Bueno, dando la bienvenida a estudiantes que han ingresado en este momento. El ingeniero Germán, profesor Germán, el tutor Germán, que nos está acompañando el día de hoy y apoyando en esta webconferencia, les comparte el link, por favor, para que todos registremos la asistencia el día de hoy. Les agradezco mucho, ya les van a compartir el link, entonces les agradezco que por favor se registren. Germán ahí les ha compartido el link en el chat. ¿Listo? Entonces, las proposiciones las podemos definir en este tipo de cosas. Solo me voy a quedar por lo pronto con esto, que es lo que necesitamos. Sí. Entonces, categoría. Universal afirmativa. Entonces, universal afirmativa es que son todo el universo, todos, y lo estoy afirmando. Esa es una proposición categórica tipo A. Particular. Universal negativa. Entonces, empezamos tipo A, A. Luego sigue universal negativa, es que ninguno, lo contrario a todos, ninguno cumple la condición, la cualidad. Entonces, tipo E. Proposición categórica donde sea universal negativa es tipo E. A, y entonces ya llevamos la A, la E.
A es universal y afirmativa son todos, la E es universal negativa, ahora viene particular afirmativa, es decir, algunos tipo I, y particular negativa tipo O. ¿Listo? Aquí nos aclaran de dónde salen esas vocales, A, E, I, O. Entonces, los nombres de las categorías A e I han sido tomadas del vocablo latino afirmo, que significa afirmo. Y los nombres de las categorías E y O, en cambio, han tomado del vocablo latino nego, que significa niego. ¿Ok? Entonces, hemos identificado qué es una proposición categórica y qué no es una proposición categórica. Entonces, una proposición categórica es que las afirmaciones son de carácter incondicional. ¿Listo? ¿Qué compone? ¿Cuál es la estructura de una proposición categórica? ¿Listo? Vimos unos ejemplos de su composición y cómo las puedo clasificar. Las puedo clasificar si son por la cantidad, si son todos, algunos, ninguno o individual. O si son afirmativas o son negativas. Entonces, bajo estos criterios yo las clasifico. Y la clasificación es eso, es una proposición tipo A, una proposición tipo E, una proposición tipo I y una proposición tipo O. Entonces, Germán, ¿hay pregunta? No, ingeniero, yo creo que ahí no, porque estamos solamente en la parte teórica. Ahorita cuando veamos el cuadro hay que Sí, aquí retomar sí, otra aquí vez sí. lo anterior. Sí. Sí, señor, de ahí. Qué pena. Bueno, entonces, esto existe, este cuadro de oposición. Nosotros lo vamos a usar en la tarea. ¿Ok? Entonces, solo lo vamos a ver y ahorita en un ejemplo vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, significa, si yo tengo dos proposiciones categóricas, yo puedo decir si esas proposiciones respecto la una a la otra, en qué estado están. Entonces, sí, entonces ya estoy pasando, ya clasificamos las proposiciones categóricas que pueden ser A, E, I, O. ¿Ok? Ahora, este cuadro, ¿qué es lo que me va a indicar? Si yo tengo dos proposiciones categóricas, no una, sino dos proposiciones categóricas, las puedo relacionar entre ellas y voy a determinar en qué estado están. Si yo tengo, por ejemplo, una proposición A y una proposición O, ¿sí? Ya vamos a mirar esto más claro con un ejemplo. Una proposición A y una proposición O, voy a tener esas proposiciones en contradicción. Son proposiciones contradictorias. ¿Sí? Contradictorias. Dos proposiciones con un mismo sujeto y predicado difieren tanto en la calidad como en la cantidad. Son contradictorias. Ya vamos a ver el ejemplo. Contrarias. Si tengo, por ejemplo, una tipo A y una tipo E. Dos proposiciones son contrarias si son proposiciones universales, que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado difieren en calidad. Palabras más, palabras menos. O sea, todos, una afirmación, todos los ibaguereños salimos a la ciclovía. Esa es una afirmación tipo A, todos. Ahora, una contraria es ningún ibaguereño sale a la ciclovía. Entonces, la primera proposición es categórica y la segunda proposición categórica son contrarias. Ese es un ejemplo, se va a ver más en detalle en el ejemplo. Solo estoy hablando de las definiciones. Dos proposiciones son contrarias si son proposiciones universales, que teniendo el mismo sujeto, entonces estoy hablando de quién,
de los ibaguereños, el sujeto, y estoy hablando todos y estoy hablando ninguno, universales. Es decir, tienen el mismo sujeto y el mismo predicado, el de ir a la ciclovía, pero difieren en calidad. Sí, porque en uno estoy afirmando y en otro estoy negando. Subcontrarias. Si yo tengo una tipo I y una tipo O, voy a tener dos proposiciones categóricas subcontrarias. Dos proposiciones son contrarias si son proposiciones particulares, que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado, difieren en calidad. Entonces, es lo mismo, solo al anterior, solo que el anterior era de carácter universal y esta es de carácter particular. ¿Sí? ¿Cuáles son sus contrarias? Entonces, algunos ibaguereños salen a la ciclovía. Es de carácter particular. Y el sujeto, pues estoy hablando de los ciudadanos de Ibagué. ¿Ok? El predicado es el mismo. ¿Cuál es el predicado? Ir a la ciclovía. Entonces yo puedo decir en forma subcontraria una proposición o que diga algunos ibaguereños no salen a la ciclovía en Ibagué. Entonces estoy dando dos proposiciones categóricas subcontrarias. Lo vamos a ver más claro en un ejemplo. Y ley de subalternancia. Son estas. Son proposiciones subalternas, aquellas que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado solo difieren en cantidad y no en calidad. Entonces, una subalterna es, todos los ciudadanos de Ibagué salen a la ciclovía. Estoy hablando de carácter universal. Tienen el mismo sujeto, los ciudadanos de Ibagué. El mismo predicado, salir a la ciclovía. Estoy hablando de todos. Entonces, de carácter universal. Cantidad universal. Todos los ciudadanos de Ibagué salen a la ciclovía. Ahora voy a cambiar en otra proposición que diga algunos ciudadanos de Ibagué salen a la ciclovía. Entonces, estoy hablando de quién, de los ciudadanos de Ibagué. El predicado, pues, es que salen a hacer, a hacer ejercicio a la ciclovía, pero estoy cambiando, solo difieren en la cantidad, porque en el primero dije todos y en el otro dije algunos. Estoy cambiando la cantidad. Entonces, estas dos proposiciones que di son subalternas. Es un ejemplo que hago en forma verbal, pero en la presentación más adelante nos va a mostrar los ejemplos. Entonces, ¿qué hemos visto? Nuevamente, rápidamente, identificar qué es una proposición categórica, cuál es la estructura de las proposiciones categóricas, vimos dos ejemplos de eso, y cuáles son los criterios para clasificar las proposiciones categóricas. Vimos que hay afirmativa universal tipo A, universal negativa tipo E, particular afirmativa tipo I y particular negativa tipo O. ¿Listo? A, E, I, O. Listo. Y esas se pueden expresar en un cuadro, donde yo puedo relacionar dos proposiciones categóricas entendiendo la relación que pueden haber entre ellas. Pueden ser contradictorias, contrarias, subcontrarias, subalternas. Di dos ejemplos verbales de dos casos. Ya vamos a verlos. Entonces, nos ponen este ejemplo. ¿Explico o alguna pregunta, hermano? No, vámonos con este ejemplo y con el siguiente, Guillermo. Y ahí ya, si entendimos el ejemplo, no entendimos. Sí. Correcto. Bueno, Sí. Son entonces, tres presentaciones más. listo. Dice, ejemplo, a partir del argumento realice, identifique el cuantificador y cualidad. Clasifique la proposición categórica. Construya los tres tipos de proposiciones categóricas faltandas con la misma temática dada. Entonces, ¿cuál es la temática? Pues el argumento que nos están dando. Ya sabemos que es un argumento, ¿no? Algunos docentes del curso de pensamiento lógico matemático son doctores. Entonces, estamos hablando, dice, identifique el cuantificador y la cualidad. Entonces, estamos hablando, el cuantificador es de algunos. ¿Listo? La cualidad es son. Estoy afirmando. Son. Estoy afirmando. ¿Listo? Entonces, algunos son. Entonces, en este caso, de algunos son, ¿de qué tipo de cuantificador estoy hablando? O de proposición categórica mejor, perdón. ¿De qué proposición categórica estoy hablando?
de que es una existencial, que en este caso se conoce con el nombre de particular afirmativo. ¿Listo? Mire, las proposiciones se definen, se clasifican las proposiciones categóricas así: tipo A, universal afirmativo, universal negativo E, particular afirmativo tipo I y particular negativo tipo O. ¿Listo? Exacto, usted dice, hay un cuantificador existencial y estoy afirmando, entonces es particular afirmativo. Es decir, tipo I. Ya más adelante vamos a ver eso. No me lo están preguntando, pero entonces yo ya estoy identificando que esta proposición categórica es particular afirmativa tipo I. Entonces viene la tercera pregunta. Construya los tres tipos de proposiciones faltantes. Segundo. Un segundo. ¿Me escuchan, estudiantes? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, sí. profe. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ya, qué pena, es que acá en Ibagué se está yendo la luz permanentemente y hubo un pequeño salto, pero bueno, afortunadamente no nos desconectamos. Bueno, sigo conectado, entonces trate de ingresar, por favor. Bueno, qué pena con ustedes, porque es que aquí últimamente por la lluvia ha habido mucho inconveniente de energía y de internet. Bueno, entonces, veamos este ejemplo. Algunos docentes del curso de pensamiento matemático son doctores. Entonces, existe exacto. Entonces, claro, el cuantificador era existencial. Algunos. La cualidad es son. Estoy afirmando. Entonces, eso es un caso particular afirmativo. Es una proposición tipo I. Particular afirmativo, tipo I. ¿Listo? Ahora diga, construya los tres tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Ojo, este ejemplo es tal cual, nos toca hacer la guía, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo es un ejemplo de cómo tenemos que resolver los ejercicios en la guía que a ustedes les va a salir. Entonces, ¿cuántos tipos de proposiciones categóricas hay? Son 4. Mire, la A, la E, la I, la O. El ejemplo que a mí me salió que es la tipo I. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál tenemos que inventarnos? La A, la E y la O. Tengo que inventarme la A, la E y la O. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí la I. ¿Vamos todos ahí? ¿Me copian? Sí, señor. Bueno, muchas gracias por confirmarme. Entonces, universal afirmativo hablo de todos y es afirmo. Entonces, la palabra original, perdón, el argumento original era algunos docentes del curso de pensamiento lógico matemático son docentes. Volverlo universal afirmativo, pues sígalo afirmando, pero ya no son algunos, sino son todos los docentes del curso PML, pensamiento lógico matemático, son doctores. Universal negativo. Entonces, como hablamos, podemos decirlo de muchas formas. Todos los docentes del curso de pensamiento lógico matemático no son doctores. O puedo decir, ningún docente de pensamiento lógico matemático es doctor. Las dos son válidas. Todos los docentes del curso de pensamiento lógico no son doctores. O ningún docente del curso de pensamiento lógico matemático es doctor. ¿Ok? Válidas las dos. Las dije de forma diferente. Pero es congruente y consistente. Sujeto, sujeto, adjetivo, cúpula, cualidad y pues cambio el cuantificador. Particular negativo. Tipo O. Algunos docentes del curso Pensamiento Matemático no son doctores. Es decir, estoy negando el ejemplo. Algunos docentes del curso original. Estoy negando el ejemplo original. Algunos docentes del curso de Pensamiento Lógico son doctores. ¿Cómo lo niego en forma particular? Pues manténgala algunos, porque sigue siendo particular, pero ahora niego. Algunos docentes del curso de Pensamiento Lógico Matemático no son doctores. ¿Listo? Entonces, eso es la otra parte que nos pide. Vamos a clasificar. Bueno, acá tengo otro ejemplo. Y entonces termino esto y pasamos a las preguntas.
Nuevamente, tengo dos proposiciones. ¿Se acuerda que yo dije, mire, es que usted las compara acá y cómo cuando tengas dos proposiciones, tú las puedes interactuar entre ellas. Primero las clasificas, tienes dos y luego interactúas con ellas. Entonces, ese es otro ejercicio que nos va a tocar hacer. Ejemplo, todos los estudiantes son disciplinados. Proposición categórica P. Ahora, Q, algunos estudiantes son disciplinados. Proposición categórica Q. ¿Listo? Entonces, el cuantificador para el P, estamos hablando de todos, no algunos. Todos. Estamos hablando de todos. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es el sujeto? Los estudiantes. La cúpula. Lo que dijimos que era la acción. Son. Y el predicado que se afirma o se niega. Que son disciplinados. Entonces, todos los estudiantes son disciplinados. Entonces, esta proposición categórica, ¿ustedes creen que qué tipo es? ¿Qué tipo de proposición es? Universal afirmativa. Exacto. ¿Es universal afirmativa? ¿O nos puedes decir por qué la considera? Estoy de acuerdo contigo. ¿Nos puedes decir por qué? Porque el universal quiere decir que son todos los estudiantes y afirmativas es porque no tiene ninguna negación. Exacto. Opino. Exacto. No, no, más que una opinión, es un concepto con criterio, porque pues has abstraído el conocimiento, has adquirido pues el conocimiento que hemos transmitido. Entonces, no es una opinión, es realmente un criterio y en el cual lo has hecho de forma correcta, ¿vale? Gracias, profesor. ¿Sí? Lo has hecho de forma correcta. Entonces, esa proposición es tipo A. A, universal afirmativa tipo A. Como bien dice la compañera, todos de carácter universal y lo está afirmando. Entonces, universal afirmativo es una proposición categórica tipo A. Ahora miremos el siguiente caso. Algunos estudiantes son disciplinados. Entonces, ¿estamos hablando de todos? No, de algunos. Y lo estoy afirmando, sí. Usted está afirmando que algunos son disciplinados. No lo está negando, lo está afirmando, sí, señor. Entonces, es particular afirmativa. Es una proposición tipo I. Tipo I. ¿Listo? Muy bien. Afirmativa, particular afirmativa tipo I. Excelente. Porque está tomando de algo particular de algunos estudiantes y se está diciendo algo afirmativo que son disciplinados. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Janet Polanco. Janet, excelente. Muy bien, como nos has explicado y has identificado esa proposición categórica. Entonces, tengo una proposición P categórica tipo A y una proposición categórica Q tipo I. ¿Listo? Entonces, este cuadrito viene en el trabajo. Ustedes lo hacen un copy-paste en el trabajo, por favor. Entonces, la P es tipo A. Entonces, el cuadrado, aquí ya está, mire, aquí ya existe el cuadrado. Ustedes lo pegan de la guía y ponen P acá. Mire, donde está la A, ponen la P. La Q, dijimos, es tipo I. Aquí ponemos la Q. Y trazamos una flecha entre las dos proposiciones. ¿Ok? Y de tal forma que voy a determinar, según ese cuadro, que P y Q son proposiciones subalternas. ¿Listo? No tengo el ejemplo de las aves. No tengo el ejemplo de las aves, pero acá tengo otros animales. Entonces, otro ejemplo. Tengo proposición P. Ojo, este ejemplo tal cual es espejo de uno que les va a salir a ustedes. Entonces, al final, si hay alguna duda, me preguntan. Algunos animales no son carnívoros. Entonces, ¿estoy hablando de todos? No, de algunos. ¿Estoy afirmando o estoy negando? Afirmando, profesor. Afirmando. No. Está negando. Estoy negando. Sí, está negando, está negando. Estoy negando. Unos dijeron que afirmando. ¿Está claro que lo correcto es negando? Algunos animales no son carnívoros. Es que está negando la cualidad. Estoy negando. ¿Listo?
Entonces, y estamos hablando de todos los animales, no de algunos. Particular negativo en el cuadro, entonces, profe. Particular negativo. Excelente, muy bien. Y particular negativo es una Sería tipo O. tipo O. Particular negativo, excelente, muy bien. Me alegra que vayamos bien ahí. Todos los animales son carnívoros, esa sí ya no la sabemos. Estamos hablando de todos, universal, y estamos afirmando o negando. Es tipo Afirmando. Afirmando, entonces todo, tipo A. Entonces tipo A y tipo O. Listo. Vamos al cuadrito, ese cuadrito ya está, ustedes lo bajan de la guía y ponemos que P, muestra a ver aquí, bueno, aquí no salió, entonces P debe ir acá, donde está la O. ¿Sí? Ahí sí falló. Muestra a ver si puedo yo aquí hacer algo. Dibujar. Entonces, P va acá. ¿Sí o no? Porque si ven que P es tipo O, entonces mira, aquí está la O, entonces P es tipo O. Mientras que Q es tipo A. Entonces pongo Q acá. Ojo, las proposiciones son en minúsculas, ¿no? Y, o sea, esta P es minúscula, ¿no? Y trazo una raya. Entonces son contradictorias. De tal forma que son contradictorias. P y Q son proposiciones categóricas contradictorias. ¿Listo? P y Q son proposiciones contradictorias. Ese punto nos va a salir. Y ahora, ¿cómo quito esto? Porque ahora se me quedó el dibujo. Buena. ¿Listo? Entonces, ahora sí, pregunta. Y entramos al último tema. ¿Alguna pregunta? Profe, está muy claro ahora sí todo muy bien con los Bueno, ejemplos. gracias. Bueno, listo. Sí, a veces uno con ejemplo no es tan claro. Bueno, dame un segundo y entramos al tema de racionamiento. Dame un segundo que nuestro compañero tuvo problemas. Segundo. Germán, ¿estás ahí de nuevo ya? ¿Ya pudiste ingresar? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, sí, ya les explicaba aquí a los estudiantes que hemos tenido por el tema de clima muchos problemas de energía y de internet. Bueno, Sí. hay un link, por favor, los que no se han registrado, regístrese, por favor. Les agradeceríamos que lo hicieran, es la evidencia. Se comparte con la red de curso, con sus respectivos tutores, cualquier situación. Mira, ellos vinieron, participaron, es bueno dejar evidencia de estas actividades de la red de curso. Bueno, listo. Entramos a lo que es razonamiento. Entonces, de esto me va a tomar, antes de entrar al razonamiento deductivo e inductivo, voy a tomar 3 minuticos. Entonces, razonamiento, digamos que el razonamiento es la forma en la cual o que hemos visto el curso. Brevemente lo explico. Nosotros hemos visto unas proposiciones, ¿cierto? Camila está estudiando. Colombia tiene que combatir los cultivos ilícitos. Había un ejemplo, algo así. Y hacíamos proposiciones, las cuales las uníamos
a través de conectores lógicos y obteníamos un argumento. Ok, entonces esto es lo interesante de este curso y por eso está la transversalidad de este curso. Es decir, lo vemos todos los estudiantes de la UNAD. Ok, porque realmente es mucho más amplio de lo que es matemática. Es algo que nosotros utilizamos en la vida diaria y y nosotros como en la formación de profesionales integrales en disciplinas diferentes, porque aquí vemos estudiantes de todas las carreras, ¿cierto? De alguna forma tenemos que hacer razonamientos, tenemos que hacer de una forma lógica, tomar decisiones, ¿cierto? Sacar conclusiones, medir cosas, tomar acciones, ¿ok? De alguna u otra forma. Entonces, cuando nosotros veíamos las proposiciones, habíamos ejemplos muy sencillos, muy elementales, ¿no? Está lloviendo, la niña fue a estudiar, de noche hace frío, ¿ok? Y esto es lo que tiene la lógica y la matemática. Cualquier tipo de observación que nosotros podamos tener, por simple, sencilla, somera o compleja, ¿cierto? Yo la puedo expresar de alguna forma. De una forma formal y en símbolos. ¿Ok? Pero nos basta en expresarla. Y eso lo hacíamos con las proposiciones. Cuando yo unía varias proposiciones, armaba un argumento. Es decir, una idea, ¿cierto? Una idea, yo la puedo expresar a través de proposiciones. Y normalmente en ese argumento teníamos unas premisas, que son las mismas proposiciones compuestas. ¿Ok? Y la estructura básica era la siguiente. Si se cumple esto, entonces hago esto. Si me dan vacaciones en el trabajo, me voy de viaje para la feria. ¿Ok? Una observación sencilla, intrascendente. ¿Ok? Pero en cada una de nuestras especialidades, de lo que nos estemos desarrollando, podemos sacar diferentes tipos de observaciones. ¿Ok? Si yo optimizo el módulo de desarrollo de software X, voy a lograr una eficiencia de tiempo en las transacciones que hagan los usuarios de la plataforma. Esa es una observación y un argumento que puede hacer un ingeniero de sistemas. ¿Ok? Donde esa premisa va enlazado, ¿cierto? Va sustentada y soportada de acuerdo a su especialidad y su formación. ¿Ok? Una psicóloga me puede decir, para niños con ciertas condiciones de vulnerabilidad, si se hace tal protocolo, voy a lograr cierto avance en ciertos aspectos, que mejore la interrelación con demás personas, por ejemplo. Una psicóloga, una especialista en pedagogía infantil, por ejemplo, en su conocimiento, en su especialización, en su formación académica, podrá dar ese tipo de premisas, ya que va a tener la experticia para hacerlo. ¿Ok? Y nosotros veíamos cómo esas premisas se interrelacionaban y podía obtener conclusiones. Entonces tenía las leyes de inferencia. Vos poniendo pones, povus poniendo tolens. En fin, yo podía hacer esto. ¿Listo? Pero no nos quedamos ahí tampoco en eso. Cuando yo hago esa expresión simbólica, ¿cierto? De una observación, de un argumento, yo lo puedo procesar, puedo hacer un mapa mental. ¿Ok? Es decir, esa observación que ya hemos visto puede ser una cosa sencilla como salí a comer o no salgo a comer o salgo a bailar. También puede ser algo
de un ingeniero, de la perspectiva de un ingeniero de sistemas, perspectiva de una psicóloga, perspectiva de una especialista en licenciatura de pedagogía infantil, por ejemplo, ¿cierto? Puede hacer ese tipo de observaciones, de argumentación, ¿sí? Ahí ya no estamos en el mundo de las opiniones, sino argumentación, argumentos. Hace un argumento, ¿cierto? Ni de suposiciones, ¿ok? Hace una argumentación, ¿cierto? Donde esa simbología, yo no me quedo, no nos quedamos ahí, sino hago unos mapas, una abstracción mental, debido a la capacidad que tenemos nosotros de pensamiento, de utilizar la lógica. Y al hacer ese mapeo mental, yo voy a hacer un proceso, nuevamente hago un proceso interno, que es el racionamiento, con el cual, de acuerdo a esas observaciones, a esas premisas, ¿cierto? Que ya lo vimos en la tarea 1, ¿cierto? Esas premisas, esas observaciones, que pueden ser premisas, proposiciones compuestas, categóricas, condicionales, ¿sí? Toda esa lógica que hemos visto, ¿cierto? Se hace ese mapeo mental, ¿ok? Y voy a hacer un racionamiento, el cual me va a permitir obtener algunas conclusiones. Entonces, con el racionamiento, con las premisas, con la evidencia, voy a obtener unas conclusiones. Y eso es el objeto principal de este curso. De una forma formal, de una forma estructurada, cómo se hacen los procesos mentales, ¿cierto? De lógica, ¿cierto? Para llegar a unas conclusiones. Lo cual lo hacemos a diario y estamos desarrollando en forma integral en cada uno de los programas en los cuales nos estemos especializando. ¿Ok? Yo como ingeniero electrónico, pues tendré otros ejemplos. ¿Ok? Entonces, eso es el racionamiento. ¿Cómo hago esos abstracción de lo que yo observo en proposiciones, en premisas y cómo obtengo conclusiones? ¿Ok? Y nos dice, esos razonamientos, y nos dice que el racionamiento puede ser de dos formas, deductivo o inductivo. Entonces, racionamiento deductivo. Y para que nos quede muy claro, entonces ya vimos qué es razonamiento. Y la clave para saber qué es un tipo de razonamiento la vamos a dar con un ejemplo. El Everest, entonces vemos este ejemplo, el Everest es una montaña, es la montaña más alta del mundo. Por lo tanto, otras montañas del mundo son más bajas que el Everest. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? Deductivo, profesor. Es deductivo, correcto. Entonces, dice, el razonamiento es deductivo cuando tiene la pretensión de que las premisas proporcionan evidencia, terminan por su conclusión. Es decir, la conclusión sí se sigue evitablemente. Pero lo vamos a decir en palabras más fáciles. Este argumento, el Everest es la montaña más alta del mundo, estamos hablando de un caso particular de la montaña Everest, donde afirmamos que es la más alta del mundo. Y con esa observación particular estamos generalizando. Las otras montañas del mundo son más bajas del Everest. Es decir, de una observación particular, estoy diciendo esta montaña es la más alta del mundo, estoy generalizando que las demás montañas son más bajas. Entonces, denme un segundo, por favor. Aquí.
Bueno, entonces, retomando, estamos viendo acá que en este caso el razonamiento es deductivo, ¿sí? Porque se está hablando de que se hizo una observación general de que todas las montañas son más bajas que el Everest. Todas las montañas son más bajas del Everest. De esa generalidad, entonces particularizo que el Everest es la montaña más alta del mundo. Entonces, ese es un ejemplo de argumentación deductiva. Profe, una preguntita. Es que yo observo ¿Cómo te las llamas? premisas. Me llamo Héctor Martínez de la ciudad de Cúcuta. De Cúcuta, sí señor, paisano, sí señor. Sí me di cuenta. Ah, paisana, bueno, qué bueno, profe. Pamplona, Mire, Pamplona, bueno, pues, continuemos. yo soy pamplonés también. Ah, bueno, muy bien. Bueno, profe, mire, yo lo que veo es lo siguiente, o sea, para mí cuando yo afirmo que el Everest es la montaña más alta del mundo, para mí eso es una particularidad, no sé si estoy mal, o sea, lo que en la parte que dice desarrollo donde argumenta, pues para mí es algo incongruente, ¿no? Sí, porque si yo hablo de que la montaña, el Everest puntualmente es una particularidad, y cuando yo hablo de la siguiente por el conector, por tanto, cuando yo digo que las otras montañas del mundo son más bajas, estoy hablando de una universalidad, o sea, en este caso la como si parte de fueras de abajo, particular a general, ¿cierto? sí señor, o sea, estoy observando que como no es congruente ese Ok, texto. bueno, eso es de doble vía. Es de doble vía y la verdad pudiera haber ejemplos mejores. Es de doble vía. Pero ¿cómo funciona? Es decir, si usted me justifica eso que me estás diciendo, yo te la valgo. Porque me estás justificando de forma consistente lo que estás diciendo. ¿Ok? Pero ahora yo puedo, perdón que la compañera, yo puedo en este momento sacar la conclusión de que es deductivo, no importa que la primera premisa sea particular Sí, pero es o deductivo, general. ¿por qué? Es deductivo, ¿por qué? Porque realmente para usted sacar esa conclusión, usted tiene que haber visto todas las demás montañas del mundo. Sí, yo Sí, veo señor. todas las montañas del mundo. Y al medir, Guillermo. medir todas las montañas del mundo, ya puedo particularizar el caso de la que sea la más alta. Bueno, ya le entendí, maestro. Sí. Julio. Germán creo que nos va a ayudar. Sí, bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de razonamiento. Hay un razonamiento que es deductivo y otro que es inductivo, ¿cierto? Hay uno que dice que parte del principio general al particular, el otro del particular al general, pero es de doble vía. La única diferencia de los dos es que el deductivo siempre es verdadero. El inductivo no siempre es verdadero. Ahí es donde se diferencia. En este ejercicio específicamente es un ejemplo que nosotros votamos para que ustedes puedan empezar a analizar qué puede ser de doble vía. Más adelante, en la tercera presentación de aquí hacia adelante, vamos a ser mucho más claros en las definiciones, porque el deductivo siempre es verdad. Ahí la montaña, el Everest, es la montaña más alta del mundo y está totalmente definido y eso es cierto. Y vamos de un caso general a particular y particular a general. El inductivo va de un caso particular a una generalidad, pero no siempre es verdad. ¿Vale? En el siguiente ejercicio lo van a ver mejor y en la comparación, cuando le presentemos la presentación, les va a quedar mucho más claro. Listo, ¿vale? Señor, muchas gracias, maestro. Profe, allí donde, por ejemplo, se presenta el debate precisamente con que Aristóteles es el que plantea ese método deductivo y Bacon le dice que no infiere nada nuevo porque se deduce lógicamente de una parte general para llegar a una particularidad o de la particularidad para llegar a lo general de manera deductiva. Entonces ese es el debate que se da en el método científico diciendo de que no aporta nada nuevo y que lo inductivo de pronto aportaría, pero eso es una discusión pues vieja, ¿no? Más o menos algo así. Sí, está en toda la razón. Eso es una discusión vieja, entonces vayamos, si ustedes mejor, vayamos al grano específicamente, cómo ustedes los pueden identificar y cómo lo pueden organizar muy más fácilmente en las dos siguientes presentaciones. Sí, miremos entonces otro ejemplo. Bueno, entonces, tenemos otro argumento.
Lunes, martes y miércoles fueron días soleados. Por lo tanto, el día jueves estará soleado. Entonces, este razonamiento, estamos hablando de casos particulares, que el lunes, martes y miércoles fue soleado. Y a partir de esos casos particulares, yo estoy generalizando. Estoy generalizando que los siguientes días pues va a seguir haciendo el mismo clima, que va a estar soleado. Es decir, de unas observaciones particulares, de unas premisas particulares, estoy generalizando. Entonces, esto es inductivo. Entonces, inductivo es cuando va de lo particular a lo general, eso es inductivo, y deductivo es de lo general a lo particular. Vamos a ver más ejemplos. Bueno, aquí nos hacen la comparación y miremos si hay más ejemplos. Busquemos más ejemplos. Razonamiento deductivo. Parte de un principio general y se concluye un caso particular. Y la conclusión siempre es verdadera. Razonamiento inductivo. Un caso particular a una conclusión general. Y la conclusión no necesariamente es verdadera. ¿Sí? El razonamiento inductivo se utiliza, por ejemplo, mucho en lo que es la probabilidad, ¿no? En la probabilidad, ¿no? Si estos 2 días hizo sol, lo más probable es que mañana haga sol. Entonces, el razonamiento inductivo está muy asociado a lo que es la probabilidad. Profe, ¿como una inferencia? Germán, ¿qué es una inferencia? No, no hay que hablar de inferencias. Este no es. Aquí lo que hay que identificar es que nosotros tenemos, hay razonamientos inductivos que puede decir toda persona que tenga gripa tiene COVID, pero la conclusión no puede ser siempre verdadera. Es decir, hay personas que pueden tener gripa, pero no tienen COVID, y habrán personas que tienen gripa y tienen COVID, ¿sí? O sea, que sería deductivo, profe. No, la que le estoy diciendo yo es inductivo, porque la conclusión no puede ser verdadera o puede ser falsa. Ese es inductivo porque no sabemos ni definimos si es verdadera o totalmente falsa, ¿sí? Pero, por ejemplo, hablemos de una deductiva. ¿Qué podemos hablar? ¿Quién me da un ejemplo deductivo a ver si lo entendieron y es más claro? ¿Quién me da un ejemplo de un principio general a uno particular, pero que sea Profe, verdadero? Dime. todos los hombres son pensantes. Luis es hombre, luego Luis es pensante. Sí, va de lo general a lo particular, ¿sí? Esa sería uno deductivo. Ahora, ¿por qué no damos un ejemplo de uno inductivo? Que la conclusión no siempre podamos definir si es verdadera o es falsa, ¿sí? Veo levantada la mano a Sergio. Sergio, habilita el micrófono. Buenos días, qué pena, pues realmente la pregunta era de los ejemplos anteriores realmente. Ya, perfecto. Entonces, lo que hay que definir aquí es que, y lo que tenemos que tener en la comparación, es que en el inductivo la conclusión no siempre es verdadera. Y en el deductivo nosotros podemos deducir que eso es totalmente verdadero. Así de sencillo. Maestro, una preguntita. Mire, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de los días de lunes, martes y miércoles son soleados y el jueves va a ser soleado. Si yo afirmo, yo digo lunes, martes y miércoles es soleado, el jueves no es soleado, sigue siendo inductivo porque eso es algo que se está haciendo una predicción. O sea, en este caso, si es una negación o es una afirmación. No, lo que usted me está diciendo es cierto, es inductivo. Eso es clarísimo. Porque tú no puedes garantizar que el jueves llueva o haga sol. O sea, independiente que lo haga o no lo haga, sigue siendo inductivo. Claro, porque la conclusión no siempre puede ser verdadera. Los razonamientos inductivos están en todo lo que manejamos de estadísticas.
La estadística es un promedio y proyectamos, por ejemplo, que estadísticamente podemos concluir que el próximo sábado existirán 15 accidentes porque ese es el promedio de todos los sábados. Pero ese es un razonamiento inductivo porque el sábado no... ¿Quién me garantiza que existan los 15 accidentes? Me lo está garantizando solamente un razonamiento y ese razonamiento es inductivo. Listo, sí, señor. Muchas gracias. ¿Ok? Perfecto. Tutor, por ejemplo, como por decir, María ganó la carrera en la primera y segunda etapa, entonces lo posible es que gane la tercera etapa. Lo que yo entiendo por inductivo es que pues es como un supuesto, es probable de que pase, Exactamente. pues ya ahí se ha comprobado que lo hizo anteriormente, pero pueda que no esta vez. Ese es un razonamiento inductivo, muy bien. Más claro, decía mi padre, no canto un gallo, específicamente, muy bien. Ese es un razonamiento inductivo. ¿Listo? Guillermo, 2 en punto y a cualquier momento nos cortan la... Sí, señor. Bueno, entonces, conclusiones, los cuantificadores lógicos nos permiten determinar si una proposición abierta puede variar dependiente del valor de la verdadera proposición. Entonces, desde las conclusiones, vimos lo que son los cuantificadores lógicos, cómo se utilizan con las proposiciones para ver proposiciones categóricas, cómo clasificarlas. Y listo, no sería más. Con esto, pues ahí se vieron... Una pregunta. Sí. Qué pena. ¿Pueden haber 3 premisas o siempre son 2? Premisas pueden, no entiendo, premisas pueden haber muchas, ¿no? No sé en qué contexto me lo preguntas. Como en el último ejercicio piden que uno lo tiene que desglosar por premisa 1, premisa 2 y conclusión, entonces esa es mi inquietud, si pueden haber 3 premisas o solo 2. Ah, ok, pueden haber varias premisas. Pero, por ejemplo, aquí, mire, aquí hay un argumento, mire, esto se da, por lo tanto, esta es la conclusión. Entonces, las premisas son esto de aquí atrás. Yo veo aquí una premisa, por ejemplo. Por lo tanto, esta conclusión. Pueden haber varias premisas, o sea, tocaría ver el ejercicio. Un argumento puede tener 100 premisas. Pero una sola conclusión. Pero la conclusión sí es una sola. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, esperamos que esto haya sido de utilidad para ustedes. Ya vamos a mirar cómo subimos a la red y poder compartir también el link de la sesión del día de hoy. Entonces, listo, profe, gracias, muy amables. Les agradecemos mucho a ustedes la participación, por el tiempo y la dedicación. Bueno, paisano, muchas éxitos. Gracias. Bueno, paisano, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego, Oscar. Vale, profe, muchas gracias. Feliz tarde. Claro que sí. Bueno, sí, señor. Muchas gracias, profesor, por sus explicaciones. Deyanira, muchas gracias por participar.